Bueno, en este momento vamos a seguir con el conceptos de valor, cómo hacerlo realidad. Nuestro moderador va a ser el doctor Adolfo Ginás, especialista en ortopedia y traumatología de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente se desempeña como director médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es miembro institucional de la sección de cirugía reconstructiva, cadera y rodilla del Departamento de Ortopedia y Traumatología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Asimismo, es coordinador del grupo para el tratamiento de la hemofilia de la misma fundación y profesor titular clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Nos acompañarán como conferencistas el doctor Henry Gallardo, que es el director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, es especialista en Administración en Salud, con énfasis en Seguridad Social y especialista en Gerencia Hospitalaria. Se desempeñó en el Ministerio de Salud de Colombia como asesor y director de proyectos. En la Fundación Corona fue el responsable del área de salud. Adicionalmente, trabajó con las fundaciones Antonio Restrepo Barco, Corona y FES como director del programa de gestión hospitalaria. En la industria trabajó en Johnson & Johnson Medical Device and Diagnostic como director de Economía de Salud y Reembolso para América Latina. Desde el 2006 hace parte de la Fundación Santa Fe de Bogotá, iniciando en la Dirección de Gestión Integral Corporativa. El doctor Víctor Miranda, nuestro siguiente conferencista, es el director médico de 3M Healthcare. Lidera la organización de asuntos médicos y clínicos para 3M Healthcare Business Group, uno de los 4 grupos empresariales que conforman a 3M Company. En sus 25 años de carrera, Víctor ha tenido una amplia experiencia nacional e internacional en asuntos médicos, asuntos clínicos y marketing. En 3M lidera los esfuerzos para integrar la atención médica y clínica en el desarrollo del producto, la atención basada en el valor, el acceso al mercado y la evidencia y el enlace con la ciencia médica. Quiero recordarles por último que el 14 de junio tendrán a disposición ya las conferencias del foro y las podrán bajar con su número de identificación o con el que se registraron en el foro. Bienvenidos, doctores. Muchísimas gracias por esa introducción. Es un privilegio estar acá y les prometo que vamos a tener una sesión vibrante. Nuestro formato va a ser un formato muy concreto. Primero el doctor Miranda hablará más o menos por 15 minutos, después el doctor Gallardo unos 15 minutos y después tendremos una discusión abierta, apretada, abusando de la amistad y el conocimiento y la fibra que yo sé que tiene cada uno de los conferencistas para contestar esta pregunta, que es una pregunta increíblemente contemporánea, moderna, fresca, necesaria, estratégica, y es cómo hacer prácticos los conceptos de valor y articularlos en productos que nos diferencien. De manera que vamos a comenzar escuchando al doctor Víctor Miranda inicialmente. Quisiera tener las diapositivas del doctor Víctor Miranda en la pantalla, por favor. Ambos son negociadores, están negociando una secuencia. Hay un problemita. Bueno, para que todo el mundo lo sepa, yo envié la presentación hace 3 semanas y no la encuentran. Yo la tengo. Él la tiene. Yo tengo problema resuelto. Muy bien, pero comencemos con Henry entonces. Henry. Y yo la tengo en mi computador. Con mucho gusto, Víctor la mando. Me consta que es lo que la mandó. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Todos tenemos la oportunidad de trabajar con industria. Nosotros pensamos en la Fundación Santa Fe de Bogotá que es imposible construir valor sin aliados y uno de los aliados principales vienen desde la industria. Lo que es inusual es encontrar personas que estén dispuestas a remangarse y trabajar y tener conversaciones francas, frontales, apretadas. El doctor Miranda es una de esas personas, uno de esos líderes, trae una enorme cantidad de experiencia y hoy en día vamos a abusar de esta amistad y de esa claridad para apretar esta discusión. Víctor, bienvenido. Gracias. El micrófono es suyo. Gracias. Sí, ahí la tienes, muy bien.
¿Tienes un clicker o lo hago desde acá? ¿Este? A ver. Muy bien. Ok, bueno, yo por lo regular nunca me quedo detrás del podio. Y como no tengo otro micrófono, voy a ver lo que hago. Porque estoy un poquito en... ¿Dónde está? Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Yo soy un poquito intranquilo, así que me muevo de lado a lado. Son 15 minutos, pero si en el proceso de lo que les estoy diciendo, ustedes tienen algún tipo de pregunta, por favor, interrúmpanme. A mí eso me gusta porque me gusta que sea completamente activo. Lo que están viendo aquí en la pantalla son todos nuestros productos, poniéndolo con una cara de personas, humanos, pacientes, ¿no? Porque un producto es un producto, pero cuando se lo pones a un paciente o lo tiene una persona que sea allegada a ti o querida por ti, eso cambia completamente la oración. Lo que quiero hacer con ustedes es, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué estoy hablándole a ustedes de lo que es valor para productos de 3M? Cuando ustedes deben de pensar, tú lo que quieres es vender. Bueno, yo no vendo, pero la compañía sí quiere que ustedes compren. Ahora, la diferencia es, ¿por qué? Y la conversación va a cambiar entre lo que es costo-beneficio a costo-eficiencia. Lo escucharon de la pasada Sandra. Cuando Sandra lo dijo, y Sandra, tú tienes la misma ecuación de valor, tú la tienes en español, yo la tengo en inglés. La presentación está en inglés, pero bueno, yo creo que ustedes la pueden leer, cualquier cosa me preguntan de todas formas. Para que ustedes puedan entender por qué es tan importante para 3M el término de salud, vamos a empezar nivelando qué es el sistema de salud en Estados Unidos. El sistema de salud en Estados Unidos es un negocio enorme. Estamos hablando de casi 1.4 trillones de dólares. Estamos hablando también de un grupo donde la cantidad de enfermeros, médicos, tecnólogos, etcétera, están entrando al mercado para dar servicio. Y ese grupo se espera que dentro de los próximos 4 o 5 años esté llegando a más de 15 millones de personas. Entonces, todo eso es un gran negocio en los Estados Unidos. ¿Qué tan grande? Es cuando comparas los gastos de los Estados Unidos en salud con otras naciones desarrolladas, lo que te das cuenta es que tienes un valor, tienen un valor completamente elevado. Estamos hablando del Gross Domestic Product, o vamos a decir, la cantidad de dólares que el país genera y qué porcentaje de eso se gasta en salud. Miren cómo está eso en comparación con lo demás. Pero ustedes conocen un poco de la salud en los Estados Unidos. Eso significa que el desempeño clínico es bueno. ¿Cuántos dicen que sí? Deja ver. ¿Cuántos dicen que no? No, muy bien. Y van a ver eso en un momento. Pero da la casualidad que ese mismo problema lo tenemos acá en Sudamérica. No al mismo nivel, porque no se gasta la misma cantidad de dinero, pero estamos hablando de un crecimiento bastante grande. Y fíjense cómo países pobres como Haití casi no hacen ningún tipo de gastos en lo que es salud, pero ahí cuando vamos subiendo, miren a Costa Rica cómo va subiendo. Cuando hablamos entonces de costo-eficiencia y hablamos de todo ese dinero que se está gastando, les hice la pregunta de, ¿ese dinero está bien gastado? Y la respuesta es no. Fíjense que cuando se hace un estudio comparando todos estos países a ver cómo está el sistema de médico o de salud, cuando estamos hablando de lo que es el ranking total, estamos hablando del proceso de salud, del proceso de cuidado del paciente, estamos hablando de acceso a los servicios, estamos hablando de cuán eficiente es el sistema, etcétera. Ahí te das cuenta que Estados Unidos, gastando los billones, trillones que se están gastando, somos el último país en lo que es desarrollo y desempeño clínico. Cuando lo pones entonces
en una gráfica donde tú dices valor y costo, ahí te encuentras con que, miren, estamos con una inmensidad de dólares siendo gastados, pero cuando hablamos de desempeño, el desempeño está bajo también. O sea, muchísimo dinero con bajo retorno, porque la palabra sería retorno. ¿Y qué pasa en los Estados Unidos que causa que estos, vamos a decir, gastos aumenten? Bueno, para empezar hay un grupo grande que es el grupo mío, que son los baby boomers, que estamos todos ya poniéndonos en una etapa ya, vamos a decir, plateada, no dorada, ¿no? Plateada, ¿me lo ven? Plateada. Y eso conlleva más gastos. Ahí estamos hablando, Sandra les estaba hablando a ustedes de reemplazos articulares. Ahí estamos hablando de rodillas, estamos hablando de cadera principalmente en Estados Unidos. Eso, cuando tú no lo puedes controlar por tener unos planes que te ayuden a abarrotar costos, eso te sube el costo de una forma increíblemente alta. Tienes unos factores de riesgos. Ustedes saben, porque lo sabe el mundo entero, que la nación americana es una nación que les encanta comer cantidades industriales en un plato. Te guste o no te guste, vas a un restaurante y comida para ti y 3 personas más. Y muchos de los americanos se lo comentó. Entonces tenemos problemas de obesidad. La obesidad te da diabetes. Con eso también tienes hipertensión, problemas cardiovasculares, problemas metabólicos. Todo eso hace que eso suba y gastes más dinero tratando de crearlo. Inflación, lo sabemos todos que te pasa lo mismo. Y lo último para mí en todo esto, que es lo que ha hecho también nuestro gobierno, el gobierno actual no cree en obligarte a que tengas tu propio salud médico o tu propio seguro médico. ¿Bien? Entonces, eso hace que también los gastos suban, porque cuando tú no tienes seguro médico y te enfermas, tú vas al departamento de emergencia. El departamento de emergencia en Estados Unidos no te puede decir que no, te tiene que ver por ley. Y si no tienes dinero para pagarlo, ¿quién lo paga? Los demás. Todo lo que son los impuestos estatales y los federales. Entonces, el pensamiento de decir que obligar a una persona a que pague un seguro médico es socialismo, para mí es completamente inverso. Socialismo es cuando tú no lo obligas a que lo pague y lo pagamos nosotros. Esa es una forma completamente mía de ver y de pensar. Acá en Sudamérica pasa más o menos lo mismo. Acá la tecnología médica es la que muchas veces te lleva el costo hacia arriba. Pero también acá hay una serie de factores de salud que los tienes ahí presentes. Los tienes los cardiovasculares, tienes musculoesqueletal, tienes cáncer. Esos son los más grandes que ustedes tienen. Pero hay 2 que vienen subiendo, pero bien rápido. Diabetes y enfermedades mentales. Entonces, si no brincamos y hacemos nada para poderlo arreglar, entonces vamos a tener problemas. La solución puede ser lo que nosotros conocemos como Value-Based Care. ¿Y qué es eso? Mira, eso lo que va a hacer es que tu competencia, y cuando digo tu competencia como una entidad de salud, tenga que competir basado en vamos a decir, la selección que hace el paciente de venir a tu institución. Y ellos hacen eso, como vieron ustedes también por Sandra, con el Net Promoter Score. Todo eso, cuando eso sale, todo el mundo dice, bueno, yo voy para la Santa Fe, así que si yo me enfermo voy a Santa Fe seguro. Eso es así. Pero son cosas que uno tiene que mirar para uno poderlo hacer en una forma buena. Mira, Sandra, la fórmula en inglés. Tienes que ver, cuando hablamos de valor, estamos hablando de cuál es el desempeño de la salud del paciente dividido por la cantidad de dólares gastados. ¿Qué quiere decirte esto? Al momento, ¿qué hacemos? Al momento lo que hacemos es que vemos el costo de un producto
Y si tú estás en la parte administrativa del hospital, lo que vas a hacer es que vas a ver el monto de ese producto, lo vas a comparar con uno que para ti es similar y vas a tomar una decisión basado en eso. Por ejemplo, aquí se puede comprar un producto que sea un apósito. Para mí, eso no me cabe. Pues compras un apósito que te vale 80 pesos y estás comparándolo con uno que te vale 100 pesos. El que no sabe lo que cada uno de ellos trae, lo compra basado en el monto. Pero estás tratando con ese apósito una herida que está cicatrizando. Todos sabemos que el proceso de cicatrización perfecto son alrededor de 7 días. El apósito de 80 pesos lo tienes que cambiar todos los días. El apósito de 100 pesos lo cambias una vez cada 3 días. Si compraste el apósito de 80, ¿vas a poder cicatrizar al paciente en 7 días? No. ¿Por qué? Porque cuando lo saques, ¿qué va a pasar? Estás interrumpiendo el proceso de cicatrización, al remover la fibrinógeno, etc. Y hay una cosita más que a la gente se le olvida. Cuando eso sucede, ¿qué pasa? Abres la ventana a complicaciones por infección. Entonces, por economizarte 20 pesos, estás gastando 1,000 pesos cuando pudiste haber gastado 300 y economizarte el resto. Eso es valor. Esa es la forma en la que uno tiene que estar viendo el cambio de costo-beneficio a costo-eficiencia. Esa es la forma de pensar. Es muy difícil cuando uno está viendo, porque hay cosas que no puedes hacer eso. Por ejemplo, si estás hablando de imagenología, si estás hablando de productos que, por ejemplo, bombas de infusiones, jeringuillas, paños de alcohol, todas esas cosas son cosas que son necesarias para hacer el trabajo y el valor que traen es sencillamente prevención, es arreglarlo, es hacer las cosas un poco mejor y más fáciles, pero no necesariamente te van a dar lo que ya acabamos de hablar. Esto lo tienen que ver en el aspecto de, vamos a decir, un proceso quirúrgico, como el que dijo Sandra con respecto a reemplazos articulares. Lo puedes ver en cualquier otro tipo de caso. Pero es importantísimo movernos de esta forma porque de lo contrario no sirve. Esto ahora en Estados Unidos se está moviendo en una forma agigantada. ¿Por qué? Porque tú tienes compañías que están moviéndose a esto para poder economizar dinero. Y lo que está haciendo ahora Medicare y Medicaid están moviendo y están arreglándolo de esta forma para que los famosos DRG puedan tener un ahorro. Y el ahorro que están pensando que pueden tener es de un 2%. Entonces, cuando lo ves a ese nivel y lo ves siendo empujado a nivel federal, los demás empiezan también a aceptarlo. Pero ahora te digo bien claramente, la forma en la que se está haciendo es cambiando los incentivos. Porque si no cambias los incentivos, no funciona para nada. Entonces, hay compañías que están tratando de hacer riesgo compartido. Eso lo hace Medtronic. Ustedes ven, hablan con ellos con respecto a cualquier producto y ellos tienen riesgo compartido. Cuando estás hablando de los demás, pues, primordialmente en insumos, estamos tratando de hablarte de lo que es un bundle o un grupo para poderte decir esto es lo que debes de hacer para poder cuidar a este paciente o este estado y a eso te economiza dinero también. Esto se está moviendo de tal forma que hay una serie de compañías que ya están empujándolo a un nivel extremadamente alto. Y cuando lo ves así, empiezan con telemedicina. ¿Por qué? Porque si tú estás en una parte remota, en lo que tú vienes de allá para acá, hay un costo asociado extremadamente alto cuando puedes tener una persona que es el médico en la ciudad, que puede comunicarse con un especialista en otra ciudad y manejar el paciente en una forma costo eficiente. Eso es una forma que están haciendo estos allá. Estamos moviéndolo más
en lo que es centros de excelencia. Cuando escucharon a Sandra, ustedes lo tienen acá en la Fundación Santa Fe. Se está moviendo más y más para todo aquello que es reemplazos articulares. Y de esa misma forma también se hace para enfermedades musculoesqueléticas, también lo tienes para enfermedades mentales. Todo este es el movimiento nuevo que están teniendo los Estados Unidos. Ejemplos, GE. Tienes GE. El segundo ejemplo es del empleador o la compañía más grande que tiene los Estados Unidos, que es Walmart. Y también tienes Lowe's. Pero vamos a tomar a GE. GE lo que hace es que ellos son su propia compañía aseguradora. Y lo que hicieron fue que hicieron una serie de arreglos con 3 hospitales en Estados Unidos y los hicieron sus centros de excelencia para reemplazos articulares, primordialmente cadera y rodilla. Eso a ti no te prohíbe que tú vayas donde te dé la gana. Tú puedes ir a cualquier lugar. Pero si vas a uno de los 3 que tiene GE, tú no tienes que pagar un centavo de nada. Y te dan $2,000 para que tú vayas a ver al médico, hagas tu cita, lo arregles todo, te regreses y después de la cirugía te quedes 1 o 2 noches donde tengas que quedarte. No tú, el que está contigo. Es una forma de enviar todo el mundo a un lugar donde lo puedas hacer y ahí de esa forma tener un poco más de costo-eficiencia. Esa forma la está haciendo también Walmart. General Motors está cambiándolo también en una forma completamente diferente. La de ellos es de remover la compañía aseguradora. Entonces hacen arreglos directamente con los proveedores y hacen arreglos directamente con las instituciones de salud. Y de esa forma cortan lo que se llama el middleman o la persona en el medio y se ahorra dinero. Y otras compañías como 3M, estamos siguiendo ese mismo vamos a decir, paso o camino. En esta ocasión, nosotros somos igual que GE, igual que Walmart. Somos nuestro propio seguro. Y lo que estamos haciendo nosotros ahora es que a través de ese propio seguro pagamos todo lo que tenga que ver con la salud médica de cualquiera de nuestros empleados. Pero lo hacemos a través de una compañía aseguradora. Bien, y lo que estamos tratando de hacer ahora es sacar centros de especialidad o de excelencia para poder enviar todos nuestros empleados, no para economizar dinero, porque mucha gente piensa, estas compañías lo hacen para economizar dinero. No, señor, no. Es para aumentar la calidad de salud que se le da al paciente. Es para que el desarrollo que tengas al final salgas bien. Que uno de esos resultados sea que economicemos dinero en el gasto médico, eso es lo que todo el mundo quiere. Pero volvemos otra vez, el punto principal es eficiencia, no es costo. Y de la misma forma hacemos para nuestros productos, es para poder seguir viendo cómo lo podemos hacer. Lo que estamos tratando de hacer es tener un costo bajo con un valor alto o una eficiencia alta en cada uno de nuestros empleados y vamos a decir, los problemas de salud que tengan. Ustedes conocen, me supongo, los productos de nosotros y bueno, tenemos una cantidad de productos en todas las áreas. Ahora nos estamos moviendo a soluciones y estamos hablando de soluciones quirúrgicas, soluciones de cuidado intensivo, soluciones de esterilización y soluciones de... se me olvidó la cuarta. Les dije, es el platino, ¿no? El calentamiento, exacto. Bueno, todo esto llega para que podamos hablar de soluciones agregadas, de agregar productos y agregar servicios para poder dar una mejor eficiencia. Todo esto se hace para que uno pueda medir lo que hacemos en una forma que sea más que dólares o números, sino
cómo es que el paciente lo recibe y cómo es que el paciente sale adelante. Sí, y es una cosa que Sandra lo dijo claramente, si no tienes al paciente contento, el paciente no vuelve más. Y no tan solo él, sino que se corre la voz de lo que le pasó a él y pierdes a un montón más. El caso de lo que tenemos que hacer es sencillamente seguir trabajando con ellos para que esos resultados, esa eficacia suba. Y cuando eso sube, vamos a decir, voy a decir felicidad, pero no es felicidad, es en inglés, satisfaction, la satisfacción. La satisfacción de cada uno de ellos aumenta. Paréntesis, yo sí hablo español, lo que pasa es que vivo en Estados Unidos hace un montón de tiempo y las palabras muchas veces se me quedan cortas. Haciendo todo esto, ellos crearon un grupo, que es el grupo que del que soy el líder, que es el Departamento Médico Clínico, haciendo todo esto con la compañía para poderlo sacar mejor. Y nuestra estrategia es hacerlo todo centrado en el paciente y identificando soluciones de capabilities, o sea, de lo que cada uno puede hacer. Fin. Yo lo digo y ella lo pone. Excelente, perfecto. Siéntate un segundo y vamos a escuchar. Ahí no va. Es que ahí no ves. Sí, ahí puedes sentar. Acá, sí. Abajo o arriba. Cuando quieras. Muy bien. Doctor Miranda, muchísimas gracias por una presentación provocativa. Creo que va a articular maravillosamente bien con la presentación que el doctor Gallardo va a hacer. El doctor Gallardo fue presentado anteriormente. Doctor Gallardo, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por venir y escucharnos. Por allá veo al doctor Mono González y al doctor Kerguelen, a quien les agradezco muchísimo porque fusilé literalmente sus slides. Yo tengo una tarea y es que me dijeron, oiga, ¿cómo se hace este cuento realidad? La obsesividad nuestra ha sido bajarnos de ese, si me prestan la presentación yo creo que lo logro, bajarnos de ese mundo de la fórmula de valor que todo el mundo le fascina ponerla, y a mí también, que es esta formulita, y decir, bueno, y eso cómo, perdón lo coloquial del lenguaje, eso cómo se come. ¿Existen libros que le digan a uno cómo llegar a valor en el mundo real? Valor en el mundo real, ¿cómo lo entienden los pacientes? ¿Cómo lo tenemos que entregar nosotros? Y el primer ejercicio que hicimos fue tratar de convertir esa fórmula de valor en una fórmula de valor propia. El viejo truco de apropiar las cosas. Y en la fundación decidimos que lo que nos interesaban son los desenlaces que impactan. Gracias por estar acá, Enrique. Hiciste una excelente presentación ahorita. Desenlaces que impactan a los pacientes y obviamente entregar esos desenlaces no pueden ser a cualquier costo y con cualquier uso de recursos. Cuando uno entra en esa frase de desenlaces que impactan a los pacientes, tiene que entrar en una capa de profundización adicional. Y salen para nosotros 5 palabras: eficacia clínica, seguridad del paciente, experiencia, humanismo y diferenciación. Y me voy a meter una capa adicional hoy, y qué pena con mis colegas que han visto esas diapositivas más o menos 1500 veces, estos slides, para ser más millennial. Y obviamente aparece la 6ª palabra de eficiencia. Si uno en teoría coge esa fórmula y crea valor en un hospital, en nuestra caja negra, Enrique, en nuestra caja negra tenemos un pocotón de gente, 4.000 personas trabajando, generando una cantidad de productos, servicios, procedimientos y trabajos.
Si uno logra que toda esa gente que está allá produzca con base en esta fórmula, ese hospital seguramente es profundamente exitoso porque es confiable y porque entrega lo que la gente quiere. Entonces ahí está uno creando valor. Imagínense una máquina produciendo chocolates. Imagínense ese hospital moviendo 4.000 personas, 15 salas de cirugía, 300 habitaciones, urgencias, 90.000 urgencias al año, 1,5 millones de laboratorios, 250.000 imágenes. Imagínense esa cantidad de átomos, electrones moviéndose en ese universo. Los pacientes entran, salen, las familias preguntan, las enfermeras también, etcétera, etcétera. Ahí estamos creando valor. El secreto de esa fórmula, en mi opinión, no es solo entenderla y traducirla, sino garantizar que esa experiencia que construimos para el paciente también se haga con el paciente. Y eso sí que cambia la vida, porque con el paciente es que en las sillas vacías que tenemos en este salón deberían estar pacientes escuchando este cuento. Y cada vez que hay una junta directiva uno debería dejar una silla preparada para que estuviera un paciente. Y cuando digo la junta no solo es la junta directiva, sino cada uno de los espacios en los que estamos discutiendo sobre su salud, con y para. Y si esas 4.000 personas que están allá produciendo cosas, generando servicios, produciendo valor, lo hacen con y para los pacientes, hay una transformación fundamental cultural. Pero en el proceso de producir, a veces amanecemos felices, otros días desanimados, un día desordenados, el sistema se cae, el proceso falla, hay backorder de 3M, pasan cosas. Sorry about it. Entonces la entrega del servicio tiene un problema, o varios problemas. Déjenme llamarlo consistencia. Entregar un servicio en salud de manera consistente es profundamente complejo, porque eso implica entender la variabilidad, la homogeneidad de la entrega de los desenlaces que estamos ofreciendo, ser integrales, lograr continuidad, y de ñapa nos toca con sonrisa, porque no se vale sin sonreír. ¿Todos me siguieron hasta acá? Me puedo ir. Ya les eché el cuento que les quería echar. Se me olvidó decirles que esto se planeó 7 minutos de cuento profundo, que es lo que acabo de decir, y 8 minutos de cuento de una película a toda velocidad. Como llevo solo 6 minutos hablando, entonces me voy a echar los otros 9 en la película, entonces no va a ser tan rápido. Venga, profundizamos un poquito en ese diálogo, y la palabra diálogo se la robé a Carlos porque me encantó. El tema de eficacia, seguridad, implica entrar en unos diálogos diferentes. Carlos, nuevamente, se la fusilé descaradamente. Medición desde el paciente, datos no clínicos, sistemas de información, medición desde el prestador, medición de resultados. Esa es la siguiente capa de profundización. Fórmula de valor, 5 palabrejas, y vienen todos estos conceptos adicionales. Y miren rápidamente lo que hizo el Mono González con Adolfo Ginás en su grupo de trabajo, en reemplazo de rodilla. El diálogo implicó ajustar datos y entender la variabilidad, y eso pasa seguramente por tener DRGs o algún sistema que le permita a uno medir la complejidad de la atención. El apéndice que se realiza en una apendicectomía en un paciente A es muy diferente a un paciente B y depende de sus comorbilidades y sus situaciones detrás. Cuando digo sus situaciones, pasa por sus condiciones sociales. Si uno logra entender la severidad, y mira qué pasa acá en esta gráfica con la estancia, pues uno sabe si lo está haciendo bien por severidad y no por intuición. Puede comparar pacientes, puede comparar médicos, puede comparar procesos. Después de ajustar hay que segmentar. Y esa segmentación, acá hay un ejemplo de cómo se puede hacer. En nuestro caso, buscar por condición clínica cuáles son los
indicadores y mediciones específicas que hay que tener, y aquí está el ejemplo de rodilla. Pero además hay que taladrar, porque no se vale mirar el panorama como un promedio. Si queremos entrar en homogenización y en control de variabilidad, hay que saber qué pasa médico, paciente a paciente. Y en ese despromediar que es tan importante, aquí hay un ejemplo de qué sucede, empieza a encontrarse unos resultados lindos. Cada raya es un médico. Cada raya muestra qué pasó con reemplazos de rodilla 3 meses después en la escala de Dawson y qué pasó 12 meses después. La ganancia de movilidad, de no dolor, etcétera, se logra en los 3 primeros meses. Y la actuación de valor allí tiene que ser contundente, integral y continua, como lo acaba de decir Sandra y como lo demostró Omar también hace unos minutos, para que logremos realmente el valor que esperamos en los pacientes. Homogeneidad, esta es una comparación simpaticísima. ¿Qué pasa entre costo y estancia cuando usted mira médico a médico? Y aquí hay una convergencia interesantísima, pero hay unos que en la raya horizontal roja están por encima. ¿Qué pasa con los que están en la raya roja por encima? Pues que lo pueden estar haciendo muy bien o resulta que están teniendo casos atípicos y entonces toca entender que es un caso atípico. Y cuando uno ajusta los casos atípicos se encuentra que los 2 personajes que uno estaba prejuzgando resulta que lo están haciendo tremendamente bien. Y luego viene y juega la palabra de referenciación, y referenciación es compararse, pero es compararse en serio con datos que sean medibles, que hayan hecho todo el proceso anterior. Y aquí hay un ejemplo de mortalidad que es bien interesante, donde en nuestro caso particular, pacientes con complicaciones y comorbilidades mayores tienen una mortalidad de 0, mientras que lo que encontramos en las bases de datos intergalácticas, ese número está llegando a 3,5. Y luego viene el impacto, y el impacto se puede medir de muchas maneras. Acá hay un número chévere, y es que cuando uno mira los DRGs del caso nuestro contra los DRGs de entidades de la norma, que es básicamente España, se encuentra que si nosotros operáramos los pacientes de ellos acá, les ahorraríamos 2.200 días de estancia. Y ahí hay valor. Pero esto no termina ahí, esto pasa por la experiencia, el humanismo y la diferencia. Y entonces el reto está en cómo balancear un modelo profundamente científico centrado en desenlaces clínicos, pero tener la capacidad de sonreír y ser humanos y ponernos en los zapatos y en los dolores y vulnerabilidades del otro. Y acá hay un modelo, y acá hay unos elementos que entonces profundizan en esos conceptos. Toca trabajar en la cultura, toca cambiar la forma en que vemos los procesos y jugar a procesos integrados, no a procesos por departamento del libro de medicina. Sí, es importante cómo se hace la imagen diagnóstica, pero cómo es el proceso del paciente completo en su trasegar por una entidad hospitalaria desde antes que llega hasta que regresa a su casa y a su trabajo. No solo en el pedacito de que vino por la imagen diagnóstica. Ayer les decía, es bien doloroso ver pacientes que entran a la puerta 1 del laboratorio y les preguntan, ¿y usted cómo se llama? ¿Cuál es su cédula? ¿Me muestra el carnet de su EPS, porfa? Van a la puerta 2 a tomarse una radiografía de tórax. Perdón, ¿usted quién es? ¿Cómo se llama? ¿Me da el número de su cédula? ¿Qué EPS tiene? Y en ambos casos toca hacer un proceso autorizador que implica 15 a 20 minutos. Y todavía seguimos preguntando que en dónde tenemos las prioridades. Cuando ese es el proceso que marca la relación con los pacientes, claramente la prioridad no es el paciente. Claramente no lo es, porque ese trabajo lo tendríamos que hacer de manera eficiente y lo tenemos que hacer nosotros. La primera pregunta cuando llega un paciente a un counter de un laboratorio o de un sitio de radiografías debería ser ¿en qué le puedo servir? ¿Cómo le puedo facilitar hoy su vida? Para eso entonces hay que armar filosofías, objetivos estratégicos, políticas, aquí está la de humanismo nuestra, pilares de esa política,
qué significa atención centrada en el paciente y cruzarlo con la política de humanismo, hablar de cultura de servicio y definir unos hitos o unos valores o unos principios o unas metas grandes. Acá hay 3 que nos gustan a nosotros: cálidos, empáticos y compasivos, y hay que armar estrategias para armar esa cultura, y hay que armar estrategias de liderazgo donde el liderazgo sea general y cada persona que tiene un contacto se sienta líder y responsable de, y si eso pasa bien, el relacionamiento médico-tratante paciente también se vuelve relevante, y la comunicación entonces hay que evaluarla en ese sentido, y los procesos, como dije que era con y para el paciente, pues hay que meterlos en los diferentes comités, y hay un listado de comités donde nosotros los invitamos a participar, pero acompañado de una medición general de expectativas que permita entender cuáles son las tendencias y lo que quieren realmente los pacientes en su proceso de atención, y vuelven a integrarse entonces los cuentos de líneas de servicio donde el bingo de palabras usual aparece otra vez: empatizar, definir, evaluar, prototipar, etc. Y hay que definir quiénes van a hacer esas líneas de servicio y qué tanto lo vamos a digitalizar o no, y qué tanto requiere seguimiento, servicios centrados en la persona, información y educación, y hay que hacer las preguntas que nunca hacemos. ¿Usted qué siente? ¿Usted qué oye? ¿Usted qué ve? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué hace cuando está en contacto con nuestros servicios? Y si hacemos la tarea bien de entender cada uno de los puntos de contacto, y en vez de volverlos puntos de fricción, los volvemos puntos de felicidad, pues en vez de tener vacíos y huecos como muestra esa raya roja allá, empezamos a tener turupes, que significa que están bien evaluados. Y esos turupes, con participación de la familia, con arte, llenando, por ejemplo, el hospital de obras y de música, pero además acompañando a los niños en su día a día, pero además pensando que en el transporte de pacientes también puede haber cariño, y además alimentándolos correctamente y con lo que ellos quieren, no con lo que deciden nuestras nutricionistas, y armando ambientes que sean felices, saludables, silenciosos, con la familia 24 horas, con innovación permanente en lo que sucede desde los colores hasta la luz, pues ahí tenemos unos resultados que pueden ser de este estilo. Y esto es lo que le pasa al doctor González con su Net Promoter Score y con su satisfacción cuando mezcla todo esto en una licuadora. Y esa licuadora entonces podemos medir qué pasa en un Net Promoter Score por médico incluso, y vuelve a controlarse la variabilidad y la homogeneidad. Y esto se referencia y podemos ver qué pasa en el HSS, que es el Centro Intergaláctico del Mundo en los temas de ortopedia, y podemos ver que a veces les ganamos y nos sentimos muy orgullosos por eso. En resumen, las fórmulas de valor no son para los libros, además ya están en el primer capítulo de todos los libros de salud hoy en día, son para construir modelos que realmente integren y le den continuidad al paciente. Si alguien me pidiera un consejo, esto hay que hacerlo rápido y organizados. Hay que pensar en esa desagregación de esas palabras y cómo hacerlas efectivas, y va a tocar volver al PHB básico. Eso se planea, se hace, se evalúa y se vuelve a ajustar, y requiere un liderazgo organizacional de manera general. Y si todo eso pasa bien, ya existen entidades que lo pueden a uno certificar en ese sentido. Mil gracias por escucharme. Muchísimas gracias, doctor Gallardo. Muchísimas gracias, Víctor, por una presentación nuevamente ambas provocativas, extraordinarias. Tenemos 12 minutos que vamos a exprimir. El suelo está, o el piso está abierto a preguntas, a quienes quieran desafiar a este par de conferencistas. Voy a pasar un micrófono para usar yo y poder conversar. Muchísimas gracias nuevamente. Una enorme cantidad de información, una cantidad de mensajes gigantescos reducidos a una línea, a una palabra. Yo creo que uno podría hacer un foro entero sobre este tema y hablar 3 días y medio y no alcanzaríamos. La primera pregunta, muchas gracias, que quiero hacer es la siguiente. Ambos hablaron de crear valor, y ambos tocaron el tema de que esto va a requerir
un tipo de relacionamiento distinto, un cambio de relación. De cierta manera está pasando en el mundo, la manera como hoy nos emparejamos está cambiando. La estructura, digamos, en la que comparte uno la vida es distinta. Y para hacer eso uno tiene que prepararse de manera distinta. Y mi pregunta tiene que ver con el alistamiento, digamos, porque para salir a interactuar tiene uno que estar preparado para poner sobre la mesa unos elementos. El doctor Gallardo resumió, digamos, nuestra forma de hacerlo. Ya, claro, el doctor Gallardo y yo trabajamos juntos, siendo él mi jefe, de manera que esta es una oportunidad privilegiada para mí, tener la oportunidad. Ustedes entenderán que estoy relamiéndome acá y estoy buscando la manera de tomarle el pelo. Y el doctor Gallardo dijo, nosotros nos configuramos para poner en la mesa estos elementos. Y Víctor dijo, nosotros corporativamente estamos haciendo lo mismo. Estamos creando soluciones, articulando productos de manera distinta. Y de cierta manera, ambos dijeron, estamos saliendo al circuito a buscar parejas para construir valor adicional juntos. Juntos, no independientemente. Antes el valor se producía en forma independiente, la industria producía su valor, los tratantes producían su valor por otro lado y no había interacción. Hoy en día no es suficiente. Entonces la pregunta que le hago a ambos, y ambos tienen aquí tema para 1 hora, pero necesito que sean lo más breves posibles, es ¿cómo van a ser las relaciones del futuro? ¿Cuál es el patrón de relación que Víctor está buscando? Víctor está aquí buscando relaciones, buscando entre este auditorio aliados para liberar la potencia de esos productos que han configurado. Y el doctor Gallardo está aquí para dar más y mejor salud, para servir mejor, buscando en la industria y en ustedes, en la OES, en todo el mundo, esas sinergias. ¿Cómo van a ser esos matrimonios del futuro? Yo te puedo decir, para nosotros en 3M, y es una conversación que he tenido con varias instituciones en este viaje, para mí es importantísimo que ustedes sepan, nosotros creamos los productos, tenemos la tecnología, pero eso solo no vale nada. Entonces, cuando hacemos una interacción con ustedes, cuando desarrollamos un plan científico, un plan de investigación donde estamos viendo cuál es el valor al final, donde podemos juntos definir qué es eso y cómo va a ser, eso es lo que nos da a los dos lo que los dos queremos. Porque al final lo que estamos viendo y lo que está en el centro es el paciente y el bienestar del paciente. Eso es lo que nosotros buscamos, lo que yo busco. La pregunta tiene mucho fondo. Voy a decir una cosa muy personal, Adolfo. El sector salud en Colombia y lo que yo conozco de otros países piensa que es que tiene el derecho adquirido para servir pacientes. No, ahí no hay ningún derecho adquirido. Ahí lo que hay es una responsabilidad y una obligación de servir bien. Y por lo tanto, si ese es el contrato que existe con la sociedad y con los pacientes, lo que nosotros tenemos es la obligación de hacer transparente, claro y contundente, seguro y eficiente lo que estamos entregando. Yo creo que las relaciones van a cambiar en todo sentido porque cada vez más pacientes y familias van a tener de verdad la información, de verdad, la información de los desenlaces clínicos que les importan a ellos. Y hoy los pacientes de trasplante hepático nos dicen a nosotros, yo no me quiero morir, yo quiero saber si voy a pasar diciembre. Dígame, ¿qué tanto me puedo morir acá? Entonces la mortalidad de trasplante hepático pues hay que ponerla sobre la mesa. Pero además detrás de eso la industria, en lo que hemos llamado cadena de valor, yo creo que el concepto de cadena de valor va a evolucionar hacia una cadena de colaboración. Insistentemente en estos 3 días ha salido la palabra de confianza entre actores y colaboración. Si aquí pensamos que esto es compitiendo entre la clínica de la esquina con la de la otra esquina, yo creo que eso no va para ninguna parte. Y eso no va a funcionar. Y en las relaciones, aprovechando a 3M acá, de la industria y las entidades que prestamos servicios de salud,
Yo creo que ahí vamos a tener que evaluar muy bien qué significa innovación en tecnologías en salud y vamos a tener que utilizar un concepto viejo pero profundo, que es el de tecnologías adecuadas en salud. ¿Cuál es la tecnología que se requiere en el primer nivel, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de complejidad? Se necesitan todos los mismos equipos de radiografía, se necesitan los mismos apósitos, y eso cómo se adapta realmente por complejidades. Y yo creo que hasta los empaques de los productos van a tener que cambiar porque cada vez los usuarios van a estar más cerca de ellos. Muy bien, gracias a ambos. Tenemos 4 preguntas, 2 aquí, una allá y otra que quisiera hacerles para cerrar. Y tenemos 6 minutos, de manera que voy a capitalizar esa capacidad de síntesis. Estas 2 preguntas que están del auditorio, las tengo aquí sobre la tecnología. La primera se la voy a entregar a Víctor porque probablemente muchos no saben de la influencia que tiene 3M en sistemas de información, pero ambos tienen conocimiento sobre esto. Víctor, pregunta al auditorio qué papel va a jugar los sistemas de información en este nuevo patrón de relacionamiento. Y esto da para otro foro, pero en una cáscara de nuez, como dicen los gringos, Vale. ¿qué papel va a jugar? Bueno, no sé cuánto saben ustedes que una de las divisiones de TCM es informática de salud. Y entonces cuando estamos hablando de DRGs y estamos hablando de cómo podemos mirar cuál es la calidad que tiene el sistema, utilizando los problemas, las plataformas informáticas de nosotros, es como nosotros ayudamos a los hospitales a poder conseguir eso. O sea, Esa es la mejor forma para mí poderte decir cómo lo hacemos, con unos productos de informática que los va a ayudar a ustedes a mejorar su poder identificar el área, como enseñó Henry, donde puedes ver los médicos, donde puedes ver las áreas, y así puedes mover la aguja de un lugar a otro. De lo contrario, estás a oscuras. O sea, si fuera una novela, sería como el galán de la película, más o menos. Bueno, vamos a decir que sí. Okay. Nosotros sufrimos de esa forma. Doctor Gallardo, pregunta al auditorio, ¿cómo ha logrado la organización desde la Dirección General superar la fragmentación que es intrínseca a nuestro sistema por razones que todos entendemos, involuntaria, para poder articular estas líneas de servicio en centros de cuidado clínico? ¿Qué tipo de conversaciones ha sostenido usted para descifrar ese acertijo? Debo comentar que la fortuna que tengo es que Adolfo es el que da esas conversaciones duras, entonces yo solo voy a hablar por él. Los hospitales tradicionalmente nos hemos organizado, como les dije antes, por los capítulos de los libros de la medicina, ¿no? La medicina interna, la cirugía, gastro, laboratorio, imágenes diagnósticas, patología, y los pacientes no se mueven así, se los dije claramente antes. La conversación que hemos tenido que tener es cómo romper esos hilos y cómo lograr hacer, Sandra, grupos de 80, 90 y 100 personas alrededor de la condición o situación clínica del paciente y cómo estirar ese continuo de atención desde su casa hasta más allá de su regreso a casa y al mundo laboral. Eso implica que la conversación más difícil que debemos tener nosotros es cómo reconfiguramos la organización para que pueda actuar con esas líneas y no con el tradicional silo del conocimiento. Eso no significa acabar con los silos en sus fortalezas. Allí se hace investigación, se hace educación, se forjan competencias, se crea un conocimiento muy, muy valioso. Entonces creo que los hospitales estamos entrando a un modelo de cubo, donde la organización va a tener que realmente, en el centro de ese cubo tiene al paciente, pero todas las caras de ese cubo sirven o están al servicio de ofrecer lo mejor. El mayor reto es para la gente, para nuestra gente, y es que aprender a trabajar en múltiples equipos, con múltiples líderes de proyecto, lo vuelve a uno loco, literalmente. De acuerdo. Porque los mails se van a multiplicar, las conversaciones van a crecer, pero si logramos una buena mezcla de competencias de comunicación, liderazgo colectivo y buena información que dé feedback a ese grupo de trabajo, creo que se va a generar un ciclo virtuoso donde hay pacientes felices, bien atendidos con buenos resultados y gente que recibe cada vez más feedback directo por eso. Muy bien, muchas gracias.
Tenemos una pregunta detrás, por favor, preséntese antes de hacer su pregunta. Bueno, buenos días, soy Ramón Abel Castaño, consultor en salud. La pregunta, pues antes que todo un comentario, me parece muy reconfortante y estimulante saber que la agenda de la salud basada en valor está penetrando de una manera tan fuerte en el país y liderada por una institución líder como la Fundación, pues me hace mucho más optimista de pensar que algún día en Colombia la agenda de la salud basada en valor va a ser una realidad. La pregunta tiene que ver un poco con la anterior, pero con una perspectiva mucho más amplia, de ciclo de atención que incluye una cantidad de prestadores diferentes a la Fundación, porque raras veces el ciclo de atención se agota en un solo hospital. Entonces, pues en la generación de valor, un elemento crítico es integrar todo el ciclo de atención, y cuando esa integración supone poner de acuerdo otras instituciones que no están bajo el gobierno de ustedes, sino bajo unas modalidades contractuales inclusive diferentes que el pagador tiene con otras IPS. ¿Cómo logran superar ustedes ese reto? El ejemplo típico, Adolfo, en reemplazo articular es la EPS contrata con ustedes el reemplazo y la rehabilitación con otro, y el resultado es críticamente dependiente de esa rehabilitación. Entonces ustedes dicen, no, pues yo le opero, pero otro que lo rehabilite y ya usted verá qué hace. ¿Cómo logran? Yo sé que ustedes lo superaron, pero es para poner el ejemplo. En otras áreas, como en cáncer, como en otros de esos centros clínicos de excelencia que mostraron en la sesión previa, ¿cómo hacen para superar esa fragmentación y poder garantizar ese resultado que es la prueba de oro de la generación de valor? Gracias, Ramón Abel, por la pregunta, y estoy de acuerdo con usted que ojalá podamos mover la agenda de valor adelante en Colombia con más ímpetu. Nosotros cambiamos el lenguaje con los aseguradores, Ramón Abel, y decidimos dejar de hablar de régimen subsidiado contributivo, medicinas prepagadas y pólizas, sí, y ahora hablamos de aseguradores de valor y aseguradores de no valor. Y tenemos unas matrices que nos permiten evaluar objetivamente quién quiere fragmentar al paciente para no servir bien al país y quiénes sí hacen un trabajo serio y juicioso. Y lo tenemos totalmente objetivado. Obviamente eso no lo puedo hacer público porque me cocinan los que salen en la lista de no valor, pero usted y yo sabemos quiénes son. Eso no se necesita la matriz para saber quiénes son. Y resulta que con los que consideramos de valor acertamos en tener una conversación de valor. Hay gente muy pila, que quiere servir muy bien a los pacientes, y que cuando uno empieza a decir, venga, nos vamos integrando poco a poco y vamos juntando elementos, Omar ha sido parte de esas negociaciones, la conversación empieza a fluir mejor. En el caso de artritis hay un modelo muy lindo con una EPS en Bogotá que funciona muy bien. En el tema de reemplazos articulares también hay unas conversaciones donde nos han permitido crecer, creo que al doble en los últimos 3, 4 años. Y lo más lindo del asunto es que cambiamos esa conversación de solo precios individuales, como decía Víctor, a modelos que cada vez son más como al estilo de bundle payments, pero no bundle para el procedimiento, sino bundle para más cosas incluidas. Y entonces empezamos nosotros a ver que en cáncer uno puede asumir un poquito del riesgo, sobre todo el riesgo asociado a las variables que uno controla, y ellos hacer más integralidad en las variables que ellos controlan. Yo estoy profundamente optimista con lo que estoy viendo en esas conversaciones. Lo que sí creo es que esto, y va a ser una conversación muy larga, seguro a futuro, va a cambiar la forma en que concebimos el tema de las redes antes en la norma, Ramón Abel, porque creo que forzar redes sin tener previamente las piezas del rompecabezas claras fue un error nacional. Yo firmemente creo eso. Vamos a ver cómo reconfiguramos redes por líneas de servicio. Tal vez lo de rutas de atención sí hace más sentido que el típico modelo de redes. De esa manera vemos hoy el mercado, y de esa manera hoy podemos decirte que durante 5 años hemos crecido al 20%, unas relaciones espectaculares, 20% anual, unas relaciones muy potentes con aseguradores de todo tipo, desde subsidiado hasta internacionales. Gracias, Henry. 2 comentarios finales en preparación para el cierre. Primero, noten la alineación de los conferencistas en el uso de los calcetines. Son afirmaciones de la moda.
En especial en la Fundación Santa Fe reconocemos la buena disposición del doctor Gallardo cuando utiliza sus medias de Guerra de las Estrellas. Traje el de Star Wars porque dije, Adolfo me va a moler. Entonces, si esto es Guerra de Clones, yo estoy listo con mis medias de Star Wars. Un día en que comienza con esas medias es un buen día para todos los que trabajamos en la Fundación Santa Fe de Bogotá. David. En la Fundación Santa Fe de Bogotá estamos comprometidos con entender el pensamiento femenino, porque el pensamiento femenino es el lenguaje de la calidad, y esa afirmación es profunda. David y Henry, ustedes hablaron ambos de crear relaciones distintas. Relaciones distintas. Una pregunta femenina ante un nuevo tipo de relación sería, muy seguramente, me corrigen las damas del auditorio, ¿y qué cosas vas a dejar de hacer? Y la pregunta para ustedes dos, muy seria, David y Henry, Víctor y Henry, en sus dos organizaciones es ¿a qué van a renunciar para enfocarse? ¿Qué cosas va a dejar de hacer 3M o la industria? ¿Qué cosas debería Henry dejar de hacer la fundación o las organizaciones que quieren servir mejor para enfocarse y ser capaces realmente de poner toda esa energía que va a ser necesaria para construir ese nuevo patrón, ese nuevo nivel de relacionamiento, este nuevo valor con el que vamos a sorprender y competir? Esa pregunta es lo que se dice en inglés, it's a loaded question. Absolutamente. Totally loaded. Total. Lo de las medias era para ablandar la cosa. Lo lograste, pero vamos a ver cómo salimos de esta. Mira, en el caso nuestro, si te digo que vamos a dejar de hacer, ¿qué te digo? Comerciales, promociones con respecto a productos individuales, y el beneficio del producto individual, te voy a mentir, porque eso no vamos a dejar de hacerlo. Lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar, y lo que estamos haciendo es cambiando esa promoción para hablarte del sistema total, porque es en el sistema total donde vas a encontrar el valor, el costo-eficiencia, es donde vas a ver el cambio completo en cómo el paciente va a ser tratado y el resultado, vamos a decir, clínico al final. Eso es lo que estamos haciendo. Lo que vamos a dejar de hacer, que estamos haciendo poco a poco, es, vamos a decir, la promoción de productos sencillamente por tener productos. Mira, hay lugares donde tú tienes una licitación y lo tienes que hacer, porque si no haces la licitación tampoco entra nada para que tengas las luces encendidas. Pero de que estamos haciendo menos de eso, lo estamos haciendo, y de que nos vamos a mover más a lo que son las soluciones clínicas, definitivamente que ahí es donde vamos, porque es la única forma de poder hacer lo que estamos haciendo. Muy bien. Gracias, muchísimas gracias por esa profunda respuesta. Doctor Gallardo, para cerrar. Nosotros hemos ya renunciado a cosas y estamos renunciando progresivamente a otras. Déjeme decirlo, parado a 40.000 pies de altura. Estamos renunciando a aseguradores de no valor, ya lo hicimos. Estamos renunciando en general a grupos de profesionales que trabajan de manera individual, y eso va en progreso. Estamos renunciando a que las enfermeras no sean parte de los equipos y tengan que estar supeditadas a las decisiones médicas, por eso hoy son autónomas grandes y serias, Cortés. Estamos renunciando a proveedores o aliados que no generan valor y no comparten información y no se integran con nosotros y no participan de nuestro modelo de atención. Estamos renunciando a seguir pensando que podemos fortalecer todas las áreas en las que hemos participado como antiguamente lo hacíamos. Antes éramos un hospital general de alta complejidad y en esa definición cabía hasta un tren de lado. Entonces estamos decidiendo que hay unas especialidades que son mucho más potentes que otras. Algunas hay que mantenerlas para darle soporte a esas decisiones estratégicas que estamos tomando. No necesariamente se acaban, pero no van a ser foco de inversión y crecimiento.
estamos renunciando a tener infraestructuras todas de alta complejidad y por eso la conformación más como sistema de salud para poder prestar el servicio correcto para el paciente correcto en la infraestructura correcta. Caballeros, muchas gracias por 2 presentaciones maravillosas, por su buena disposición, por habernos enriquecido. Gracias a todos.